el título es un poco particular, ¿no? En la segunda parte de la charla vamos a hablar de este tipo de cosas. Bueno, la foto describe un Santiago bien interesante. O sea, generalmente cuando uno hace una charla sobre tecnología pone una foto de Santiago y usualmente elegimos cosas como el Costanera Center, la cordillera, cosas bien bonitas. Y efectivamente, aquí en Chile se hace tecnología a un nivel increíble. De hecho, quienes están acá hacen cosas que me han dejado maravillado. Sin embargo, muchas veces los lugares en los cuales uno va a trabajar no son tan maravillosos y las expectativas no cumplen con lo que uno pensaba que había. Esta es una foto actual, ya la saqué hace poco en el centro de Santiago. Y lugares así hay muchos, donde efectivamente vive gente y se hacen cosas. El punto está en que si a mí me ofrecen un trabajo de data scientist, diciendo que voy a hacer cosas así, pero termino haciendo cosas así, hay un cambio con las expectativas. Entonces, como para que la gente que quiera hacer data science más adelante entienda cuáles son las expectativas que se pueden formar, que sepan qué preguntas tienen que hacer, ese es el propósito de esta charla, contarles mi experiencia al respecto. O sea, muchos han escuchado cosas como que los datos son el nuevo petróleo, data science es el trabajo más sexy, ¿cierto? Y un trabajo así, mirando datos, sumergiéndose en el Big Data, efectivamente, un trabajo muy recompensador, a todo nivel, intelectual, también monetario. Hay oportunidades en Chile, en todo el mundo. Entonces, la pregunta ¿es así realmente? Todo este hype en el cual estamos, que nos está rodeando, nos está llevando al camino correcto. Efectivamente, el camino puede haber algunos desvíos. Por si no lo sabían, hay un lugar que se llama Peor es Nada. Entonces, la idea es, bueno, ¿estamos ahí y estamos estancados o ya pasamos por Peor es Nada y hacia dónde vamos? La idea justamente es evitar frustraciones. Entonces, yo he tenido la fortuna de trabajar en esta área ya casi 10 años, hice un doctorado, he trabajado en San Francisco, en Barcelona, he estado en varias ciudades, conversando con mucha gente, haciendo hartos proyectos entretenidos, y la idea es como compensar todas esas cosas en una charla como esta y decirles estas son las cosas que tienen que preguntar cuando estén buscando trabajo. Entonces, la idea es contarles la firme sobre esta área. Bueno, ¿quién soy? O sea, ¿quién es este cabrón que está aquí adelante contando estas cosas? He pasado por varios lugares. Más que quién soy yo, he tenido la fortuna de trabajar con gente de quien he aprendido mucho, en Transantiago, en Yahoo, en Telefónica, ahora en la Universidad del Desarrollo. A mí sí me gusta Pokémon, de hecho el mapa que está ahí es del estudio al que le tengo más cariño, que fue sobre medir cuál fue el efecto de Pokémon Go en esta ciudad. Está publicado en la revista, está publicada en la revista de Data Science más relevante que hay, entonces si lo quieren ver, pueden ver que también se pueden hacer cosas entretenidas con Data Science y Big Data. Bien, cuando hablamos de Data Science, pensamos en ciencia y datos, ¿cierto? Data Science, mucha gente dice Data Science es ciencia, es lo mismo. La verdad es que no. Entonces la idea primero es contarles un poquito qué es Data Science, diferenciarlo de ciencia y después hablar del proyecto que les quiero contar, que me entregó mucho conocimiento. Bueno, aquí todos conocemos el método científico, ¿cierto? Uno tiene una hipótesis, después de esa hipótesis recolecta datos, hace experimentos, genera conclusiones y después dice si la hipótesis era cierta o no. En Data Science pasa algo distinto. Fíjense que este proceso que es bastante científico, es decir, primero hay datos, después se definen metas y tareas, después se generan hipótesis, se formalizan modelos, se evalúa, se simula, etcétera, en un proceso iterativo. La ciencia no es como el método científico lineal, hay muchas vueltas ahí, hay muchas iteraciones, y en este proceso también. Pero ¿qué diferencia hay aquí con el método científico? Que no partimos con la hipótesis, sino que partimos con los datos. Fíjense que el primer paso que está acá es, hay datos. Después a estos datos se les pueden empezar a hacer preguntas. Si quieren un ejemplo de eso, pueden ver la charla que hicieron Paula y Yerka ayer. Y la otra diferencia es que en la ciencia a veces la investigación es fundamental o básica se le llama, aunque esa palabra puede estar un poco cargada a infravalorar lo que es. En cambio en Data Science lo que se genera es conocimiento accionable y cuantitativo, es decir, queremos hacer cosas aplicadas que tengan impacto. Esa es la diferencia entre ciencia de datos y ciencia con datos, pero ¿qué es Data Science? ¿Quiénes la hacen? Lo hacen los computines, por ejemplo, lo hacen los sociólogos, la verdad es que lo hacemos entre todos. Hay un meme por ahí que es como ¿cuántos diagramas de Venn pueden definir Data Science? Y este es como el que más me gusta,
porque habla de muchas cosas. Habla de management, ¿cierto? Administración, habla de sociología, habla de comunicación. Noten que habla de informática y de computación por separado, habla de estadística. La idea es cómo mezclando cosas de todas estas disciplinas podemos resolver problemas que otras disciplinas que no están aquí no han podido resolver. ¿Por qué? Porque la sociedad hoy es compleja. En la charla de Daniel hace un rato hablaba de que iban a haber billones de personas en las ciudades. ¿Y ustedes creen que los métodos tradicionales de los urbanistas y de los transportistas se la pueden con eso? La verdad es que no. Entonces la idea es que los problemas que se atacan desde Data Science son justamente aquellos que una disciplina extra, otra disciplina, no puede responder con sus datos y sus herramientas. Entonces, bueno, ayer Francisca de Más Mujeres en UX estuvo hablando, he tenido la fortuna de trabajar con ella y nosotros definimos como este cuadrito, lo utilizamos para hacer workshops con personas expertas de otras áreas, donde les pedimos que empecemos a generar proyectos y a priorizarlos y a ponerlos en esta matriz, donde el eje X es el tipo de aplicación. Entonces, más allá está la investigación básica o fundamental y más acá está la aplicada. La investigación fundamental lo que busca es generar conocimiento, ¿cierto? Aprendí algo, pero ese algo quizás no tiene una aplicación directa. Se piensen en mucha investigación que se hizo a inicios del siglo pasado sobre informática, sobre computación y que recién décadas después empezó a generar resultados. Y por otro lado, en el eje Y tenemos cuál es el tipo de impacto de la investigación. Está la investigación incremental, es decir, esta es la que se llama como las frutas que están listas para agarrar, ¿cierto? Y está la investigación disruptiva, que esencialmente es dispararle a la luna y ver si logramos achuntarle. Y es muy distinto la investigación incremental, que esencialmente es avanzar pasito a pasito, a tratar de cruzar un río pasito a pasito, ¿cierto? Hay que hacer un salto más grande. Entonces también lo disruptivo es más riesgoso. En Data Science los proyectos están en los cuadros 1 y 2, y yo marqué este triángulo porque ahí es donde hemos tratado de movernos. Para disparar a la luna también hay que tener recursos y no siempre se tiene, ¿cierto? O sea, no es fácil decir, hagamos solamente investigación disruptiva. Alguien tiene que financiarla. Entonces, hay que buscar el balance entre qué cosas, hasta dónde creemos que podemos llegar, cuáles son los recursos que tenemos, etc. Entonces, habiéndoles contado esto, así como súper rápido, que es Data Science, les voy a describir un proyecto que hicimos del Instituto de Data Science y en Telefónica para estimar el uso de modos de transporte en la ciudad. Aquí el problema es justamente ese, medir cómo se mueve la gente en Santiago. La manera tradicional de hacerlo es a través de encuestas. O sea, la foto que está aquí se hizo en el 2012 en una encuesta que se llama Encuesta Origen-Destino. Se encuesta a 100.000 personas de 20.000 hogares y les preguntan de dónde hacia dónde vas. Y los resultados de esa encuesta se utilizan por los siguientes 10 años para hacer planificación urbana. Pero en 10 años la ciudad cambia. O sea, nosotros vemos que hay inmigración, tenemos un tren, tenemos nuevos metros, tenemos nuevas autopistas, nuevos túneles, cambia la distribución de la gente, hay nuevos polos a los cuales uno va a visitar, etc. Entonces, tenemos más autos. Ahora tenemos récord de ventas de autos mensuales. Aplicaciones como Uber y Cabify no aparecieron en la encuesta del 2012. Entonces, se está utilizando una herramienta que es muy valiosa, pero que sin embargo no entrega lo necesario para un organismo que está creciendo como está creciendo la ciudad. Entonces, como estas encuestas son tan caras, por eso se hacen cada 10 años. No es que les delata, es que realmente es imposible hacerlo más frecuente, de manera más frecuente. Entonces, la solución aquí sería utilizar fuentes de datos distintas. Esta foto es de la semifinal de Chile con Uruguay el 2015, y aunque nadie estaba haciendo una llamada, aquí todo el mundo estaba usando su teléfono para registrar la foto. No sé qué parte del partido era esa. Y en esta sala, que levante la mano quien no tenga un teléfono en este momento. Bueno, yo conozco solamente una persona que no usa el teléfono y es un investigador que quiere saber cómo es la vida sin teléfono. Entonces, efectivamente, estos datos nos dicen dónde están las personas. Ahora bien, no funciona como en las películas, ¿cierto? En las películas uno se imagina una triangulación de la posición, ¿cierto? En tiempo real, con imágenes satelitales. Y eso sería muy bonito, pero no es así. La verdad es que los datos son harto más feos de lo que uno cree. Esencialmente lo que se usa son los registros de cobro. Cada vez que la compañía te cobra, ese registro queda guardado. Y eso es lo que nosotros utilizamos para responder las preguntas de transporte. Como ven, el dato ya existe de antes y se genera por otros motivos, no se genera para hacer esto.
aquí la compañía también encuentra oportunidades de negocio, porque se abren nuevas oportunidades a partir de los datos que tiene. Y entonces, fíjense aquí, hay un recorrido típico desde una casa hasta un trabajo, 3 etapas de viaje, ¿cierto? Primero toma el bus, llega al metro, se mueve en metro, después camina de nuevo y toma el bus de nuevo. Eso está inspirado en mi viaje al UDD, que es así de largo. Porque, por si no saben, el UDD queda casi en Argentina y yo vivo aquí en Santiago Centro, entonces me queda un poquito lejos. Entonces, un viaje de 3 etapas y se cobra en promedio cada 15 minutos. Entonces, cada 15 minutos hay un puntito que me dice en qué torre estoy. Pero vean las torres que están marcadas en esta trayectoria con puntos, no se parecen tanto a la trayectoria que yo seguí en el viaje. Entonces, eso ya empieza a dificultar saber en qué modo de transporte me muevo. Y al mismo tiempo, cuando uno le dice a alguien, bueno, inspiramos modo de transporte, te dicen, bueno, la velocidad, ¿cierto? El auto se mueve más rápido. Se nota que no ha visto la Alameda a la hora punta. O sea, los autos no se mueven más rápido que la Alameda, que los buses. Y por otro lado, esta granularidad de datos no permite estimar velocidad de manera confiable. Entonces, la verdad es que los métodos que existen no se pueden aplicar a estos datos de manera directa. Sin embargo, sí se puede resolver. Nosotros en el año 2015 y a principios de 2016 definimos un algoritmo de geometría computacional muy sencillo, lo más ingenuo que se les puede ocurrir, y la verdad es que funciona muy bien. Lo que ustedes ven aquí a la izquierda es lo que se conoce como matriz origen-destino y te dice cuánta gente se mueve de una comuna a otra. Y lo que está a la derecha es su comparación con la encuesta origen-destino. Se parece mucho. Ya no voy a explicar muchos gráficos porque la charla no es sobre eso. ¿Por qué hicimos algo tan simple? Porque cuando hablamos con los expertos les decimos, mira, en Machine Learning hacen esto para inferir viajes. Sí, pero es que yo tengo que explicar este algoritmo a un político, porque los políticos son los que toman las decisiones. Entonces tenemos que hacer cosas que se puedan comunicar y se puedan entender. Entonces simple fue mucho mejor que complicado porque teníamos que validar con otras personas. Después de esto, en el año 2017, empezamos a inferir dónde vivía y dónde trabajaba la gente. Los datos con los que trabajamos nosotros están anonimizados. O sea, si uno tiene todos estos datos de las personas, puede empezar a inferir muchas cosas y por eso la idea es tratar de ver lo menos posible, porque queremos respetar la privacidad de la gente. Entonces inferimos más o menos dónde vive y dónde trabaja, en función de las torres a las que se conectan, y con eso ya empezamos a entender cuándo la gente viaja, por ejemplo, de la casa al trabajo. Y el siguiente paso era el modo de transporte, ¿cierto? Y eso empezamos a hacer en 2017, a asociar las distintas torres que había en la ciudad con la infraestructura que había. Y aquí lo que aprendimos es que las fuentes de datos oficiales, el Servicio de Impuestos Internos, etcétera, las municipalidades no son muy confiables a la hora de pedirles datos porque no todos te entregan datos en los mismos formatos, no siempre se pueden conectar entre ellos. Y lo que sí hicimos fue utilizar OpenStreetMap. Con OpenStreetMap encontramos todo. Autopistas, fíjense que las líneas que están ahí del metro les dice qué parte del metro va bajo tierra y cuál va sobre tierra. Entonces eso nos permitió empezar a asociar torres específicas de telefonía a modos de transporte específicos, que después los mapeamos a cosas como el conocimiento experto. Y esta es otra cosa que tuvimos que hacer, que fue colaborar mucho con transportistas. Entonces, la imagen que está acá es de un workshop que hicimos con mucha gente de transporte, tanto profesionales como académicos y también ciudadanos activistas, para saber, bueno, qué cosas podemos incorporar en este modelo. Y ahí incorporamos supuestos también, como si alguien está en este caso, de esta calle que está fuera de Costanera, y hay un taco, lo más probable es que esté en micro. A pesar de que hay más autos ahí, hay más gente en las micros. Entonces, supuestos como ese, más la infraestructura que les acabo de describir, nos permitió usar un algoritmo de Machine Learning semi-supervisado. Bueno, la charla ayer también era sobre ese tema. Nosotros, más que Deep Learning, estamos tratando de hacer cosas semi-supervisadas porque son súper interpretables. Entonces, nosotros les dijimos a la gente de transporte, miren, estas son las torres de la ciudad, están cada una asociadas a distintos modos de transporte, y con esto podemos inferir cómo se mueve la gente en función de estos modos de transporte específicos que podemos detectar. Y la verdad es que nos fue bastante bien con esta explicación. De hecho, hace poco, en el INRIA Chile, lanzaron un espacio que se llama Espacio Atelier, y reunimos ahí gente de la Sectra, Secretaría de Transporte, gente del Metro, gente también del Centro de Investigación CEDEUS de la Católica, y les mostramos los resultados, les explicamos el algoritmo, les mostramos los resultados de la investigación en una interfaz que armamos con Kepler.gl, y hubo mucha discusión respecto a cuáles eran los alcances de esto, etc. Entonces, a lo largo de estos años hemos hecho todas estas cosas
y un poquito más. ¿Y qué resultados hemos tenido? Bueno, académicos, bastante. Tenemos papers, proyectos. Hace poco, finalmente, me gané un proyecto Fondesit de iniciación. Con la continuación de esto, hicimos este paper de Pokémon, hemos colaborado con otras personas de otros países. También hicimos transferencia tecnológica, yo le dije que tenía que ser con impacto. Entonces, hace poco se ingresó una patente al INAPI, a Telefónica, que es la empresa con la que trabajamos, les entregamos la implementación de esto y ahora es labor de ellos productivizarlo. Tenemos colaboraciones con instituciones de impacto en Chile, pero lo más importante y que voy a recalcar, y es que lo que me entregó más conocimiento, fueron todas las interacciones con otras personas que hice. Fíjense, centros de investigaciones, universidades, empresas sin consultoras, organismos públicos, profesionales independientes, ciudadanos, activistas, periodistas y mucho más. O sea, tuve que salir de la sala, salir de la oficina y relacionarme con mucha gente. Y como estuve con tantas empresas, discutiendo no solamente los temas del problema, sino también hablando de Data Science, aprendí mucho sobre cuál es el estado de Data Science en Chile. Entonces, a partir de ahora les voy a contar como cuáles son las cositas en las cuales tienen que fijarse cuando estén buscando trabajo en Data Science. La verdad es que muchas veces me preguntan si estoy haciendo el doctorado o cosas así. La verdad parece que me veo más joven de lo que soy, pero como más sabe el viejo por viejo que por diablo, les voy a contar la firme, si buscan un inicio de organización, hacer Data Science. La charla que dio Daniel fue increíble porque les mostró lo importante que es tener una buena infraestructura. Él no les habló, por ejemplo, de qué preguntas se están respondiendo, porque antes de hablar de infraestructura, antes de hablar de preguntas que hacer los datos, teníamos que tener una infraestructura que aguante todo eso. Hace poco vino María Cookie Pérez, que es de Airbnb a Chile, que es de Airbnb, vino a Chile, nos visitó en la universidad y nos hizo una charla respecto a cómo funciona Data Science dentro de Airbnb. Nos dijo, mira, esta es como la escala de madurez de una empresa en Data Science. Entonces, lo primero que uno tiene que fijarse es dónde están los datos, cómo se almacenan y cómo se acceden, la infraestructura. Después de eso, todo lo que es extracción, transformación y carga está automatizado. Fíjense que la charla de Daniel fue justamente sobre eso. Entonces, recién una vez que tenemos esas dos etapas, podemos empezar a hablar de analítica avanzada. Con esto del hype de Data Science, hay muchos avisos sobre se busca Data Science, pero ¿qué pasa si no tiene infraestructura? La persona que quiera un trabajo de Data Science va a terminar haciendo un trabajo de arquitecto, de ingeniero y otras labores que son muy valiosas, pero que quizás no eran lo que estaba buscando. Entonces, de hecho, esta es una cuota, es como una cita de la Cookie que dijo, bueno, y fue lo que inspiró también como esta idea, si me piden una posición de Data Science y no hay infraestructura, va a ser un mundo de Bill y Pap, va a ser un mundo de mentira. Entonces, bueno, ¿cómo se pueden dar cuenta de dónde está la empresa, cierto? Porque nadie les va a hacer el tour y les va a decir, no, nosotros estamos aquí nomás. Les van a contar puras maravillas, porque así funciona. Entonces, al pan, vino, 3 preguntas que hacer en la entrevista. La primera es, bueno, ¿cuál es la infraestructura de organización, almacenamiento y consulta de los datos? ¿Y en qué tienen que tener cuidado? ¿Qué pasa si los datos existen, pero nadie sabe si realmente están almacenados de manera estructurada? Puede ser que días distintos, por ejemplo, de los registros de cobro tengan formatos distintos y nadie lo sepa. ¿Qué pasa si nadie sabe si los datos están limpios o no? ¿Qué pasa si los datos están en Access y les dicen ya te los paso en un pendrive? Esa es la peor pesadilla que van a tener si entran en un lugar así. Entonces, fíjense si eso pasa y sean directos y pregúntenlo. Pregunten si los datos son materia dispuesta. Lo otro es cómo se aprovechan los datos en la estrategia de la empresa. Esencialmente lo que ustedes quieren saber aquí es si realmente analizar los datos, sacarles valor, tiene impacto. ¿Qué pasa? Les va a pasar muchas veces que lo que ustedes están haciendo al jefe o al jefe del jefe, etcétera, no les tinque la solución porque les tinca otra cosa. Entonces, al final, por mucho data driven que sea como lo que se hable, al final es como tincada driven, ¿cierto? Hay mucha cultura de patrón de fondo que dice, se hace lo que yo quiera y me da lo mismo que los datos digan otra cosa. Es difícil ver eso, pero por favor traten de hacerlo. Y bueno, y por eso aquí tengo el que sabe y el que no. La otra pregunta que pueden hacer es ¿cómo se transfieren los resultados de Data Science al negocio? Se parece un poco a la anterior, pero es distinta. ¿Por qué? Porque muchas instituciones, y esto todavía no está claro qué es lo mejor, ¿ya? Yo tampoco les puedo decir cuál es la mejor respuesta. Hay un equipo de investigación de Data Science que está desconectado de los demás.
Y eso a veces puede hacer que efectivamente no fluyan los datos a este equipo y que dificulte el flujo de conocimiento hacia los otros equipos. Puede ser que ese no sea un problema y que funcione muy bien la empresa, quizás porque el tamaño no sea tan grande, pero otro problema que puede haber es cuando hay fragmentación de objetivos, de responsabilidades, etc. Cuando no todo el mundo está remando hacia el mismo lado. ¿Por qué? Porque a veces un equipo no quiere compartir datos con otro porque este otro equipo va a hacer algo que va a impedir que yo logre mis objetivos, porque ellos van a vender primero, qué sé yo, algo. Entonces, a veces hay competencia y esto va a hacer que efectivamente el análisis que ustedes hagan, el outcome de su trabajo, no llegue a ningún lado y va a ser frustrante. Entonces, ojo, pestaña y ceja, 3 cosas en las que fijarse. Lo otro es respecto a la infraestructura. Esto es respecto a la cultura. Por ejemplo, hay diversidad en los equipos. No sé, yo recuerdo hace un tiempo Eduardo Díaz ha hablado mucho sobre la importancia de tener equipos con diversidad. Y créanme que eso es cierto. Es decir, nosotros vamos a estar trabajando con problemas para los cuales no conocemos las soluciones. Y necesitamos la mayor cantidad de ángulos distintos posibles para atacar el problema. Entonces, si yo, como persona, no me doy cuenta de ese sesgo, no me doy cuenta de los sesgos que están aquí en mi cara, menos me voy a dar cuenta de los sesgos que tienen los datos. Entonces, tienen que fijarse en eso. Bueno, el dicho chileno que hay al respecto es que hay que aprender a mirar debajo del agua. Y por otro lado, si un equipo ya es grande y son solamente hombres, le va a ser muy difícil conseguir mujeres. Ahora, bien, cuando hablamos de diversidad, es diversidad a todo tipo. O sea, género es una dimensión muy importante, pero hay otras. En Chile puede ser gente que sea de otros lugares. De hecho, hace poco cuando Corner Shop hablaba de la adquisición, decía, nosotros tenemos un equipo con gente que es de otras ciudades y son igual de buenas. Y tienen otras visiones. Bueno, mis estudiantes hoy hay que presentarnos son de Conce y ya ven que hacen cosas muy buenas, a pesar de que sean de Conce. Bueno, y la otra pregunta importante, otra cosa en la cual deben fijarse es ¿cómo se comparte conocimiento en la empresa? Hay que evitar mucho lo que he llamado el conocimiento pasado a gladiolo, es decir, que se va alguien y se pierde este conocimiento. ¿Por qué? Porque lo ideal es que el conocimiento esté estructurado en alguna parte y se pueda transferir. Podría estar en un wiki, a lo más podría estar en un repositorio suelto por ahí. Pero ¿qué pasa? Pasa a veces que el conocimiento que ustedes necesitan incorporar a los modelos, yo les dije, tuvimos que trabajar con expertos del negocio, ¿cierto? Incorporar su conocimiento al modelo. ¿Qué pasa? A veces un viejito que lleva 30 años en la empresa y se las sabe todas. Pero ¿qué pasa si le caíste mal? No te lo va a decir. Entonces, es difícil y hay que fijarse si esas cosas podrían pasar, porque si pueden pasar, puede llegar a ser frustrante. Y ya estamos poquito antes de terminar. Otra cosa muy importante es cómo actuamos ante los problemas y los desafíos. Cuáles son las metodologías con las que trabajamos y cuál es la política que se hace dentro. Nosotros acá prácticamente todos tenemos un perfil técnico, pero teníamos que asumir que la política es muy importante. Yo les dije, tuvimos que explicarle a un experto y este experto tiene que explicarle a un político. La política no es solamente eso, es la política interna. Nosotros vamos a tener que convencer a mucha gente que estos algoritmos van a hacer cosas que estas personas ya hacían. Entonces, ahí también hay mucho tira y afloja. Y otra cosa que puede pasar es que, dado el auge de las metodologías ágiles, se quiera forzar que el proceso de investigación sea ágil. Y eso es súper peligroso. ¿Por qué? Porque la agilidad está pensada para otro tipo de problemas. Entonces tengan mucho cuidado con la sobreagilidad y sobre todo cuando haya managers donde más que sustancia en el discurso haya muchos keywords. Si hay muchos keywords en las cosas que les dicen, los van a encandilar y es porque quieren que con el encandilamiento no vean lo que hay por debajo. Así que el problema es que por esta gente, por la boca muere el pez y caemos todos con él. Y finalmente, quiero que aquí paren la oreja, porque se viene una verdad incómoda. Muchas empresas, muchas organizaciones buscan data scientists. Si ustedes van a Get On Board, dice, se busca data scientist para la unidad de... En Get On Board hay ofertas muy buenas, por si acaso. Después vamos a hablar de eso. No hay una única solución a los problemas. Lo que les muestro aquí es un gráfico de un estudio que se hizo en el cual se le pidió a 29 equipos top tier, así muy buenos, de data science, que resolvieran la siguiente pregunta, dado un dataset específico.
Los jugadores de fútbol en Europa que tienen piel de color, ¿reciben más tarjetas rojas y amarillas? Cada uno de estos puntitos es una respuesta distinta. Ninguno de los 29 equipos obtuvo el mismo resultado que otro. Algunos obtuvieron las mismas tendencias, pero ningún equipo utilizó el mismo método. Hay equipos que utilizaron métodos muy buenos, formales, otros que utilizaron métodos que les decían resultados, pero cuyo intervalo de confianza, que son los que están aquí al fondo, son tan grandes que no se podía confiar en ellos. Entonces, aquí la misión, ¿qué es lo que se lleva uno? Es que, por un lado, como personas van a estar equivocadas gran parte del tiempo, y por otro lado, un data scientist no funciona. Es decir, siempre podría haber una solución mejor, y lo bueno es que se discuta. ¿Y cómo se discuta? Con un equipo diverso. ¿Qué cosas aprender? User experience. Hablé mucho de escuchar, pero para escuchar eso no lo enseñan en ingeniería. Eso uno lo aprende. ¿Dónde se puede aprender? Yo les recomiendo que vean los materiales que generan las chicas de Más Mujeres UX. Son increíbles. De hecho, como les dije, he trabajado con Francisca y he aprendido mucho de ella. Y por otro lado, aprendan a leer y escribir. Chile es uno de los países que tiene peor comprensión de lectura y eso se nota a la hora de trabajar en la investigación y a resolver problemas. Antes de resolverlo teníamos que entenderlo. Y acá tenemos que resolver problemas para otras áreas, otras disciplinas, y tenemos que comunicarlos. Si me preguntan, ¿qué cosa escribir? Lo que sea, cuentos, historias, familiares, no tienen por qué publicarlo, escríbanlo. ¿Y qué leer? Me gusta mucho el libro Los desposeídos de Úrsula K. Le Guin, que habla sobre el descubrimiento de un físico, sobre la ley que permitirá, ¿cierto?, en el futuro, comunicarse en el espacio de manera instantánea. Bien, la conclusión de esto, tenemos una comunidad súper motivada para crecer y avanzar. Todas las personas que están acá están súper motivadas, yo sé que han hecho cosas muy bacanas, las seguirán haciendo. El problema está en que la mayoría de los trabajos de Data Science no están en las empresas que están en esta sala o en esta conferencia, sino que están afuera. Entonces, si queremos que todas las empresas crezcan, tenemos que fomentar cambios culturales en todos lados, y eso depende de todos nosotros. Así que, muchas gracias. Si tienen muchas historias que contarme sobre Data Science, yo con gusto las voy a escuchar, porque me encantaría poder ir mejorando esta charla. Y si tienen preguntas también. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos tiempo para preguntas, así que si alguien tiene una pregunta. ¿Ya? ¿Vos? Hola, Eduardo. Acá. Jaime. Hola. Gracias por tu charla. Hay muchas organizaciones que están en proceso, lo han hecho, tratando de implementar o mejorar algo que se llama gobernancia de datos, incluyendo cosas como cargos de Chief Data Officer y cosas así. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso y si eso sirve para evaluar, por ejemplo, si te tienes que tirar o no te tienes que tirar a un lugar donde te dicen, no, nosotros tenemos gobernancia de datos de alto nivel? Es una pregunta increíble porque de hecho he tenido que luchar un poquito contra eso. El concepto de gobernancia de datos me parece muy relevante, pero ¿qué pasa cuando la gobernancia es otro silo aparte que está desconectado del quehacer de cada uno de las distintas unidades que tiene la organización? Entonces, no soy experto en el tema. Sí creo que es importante, o sea, nuestro trabajo son datos sensibles, entonces hay que tener una trazabilidad de qué se hace, quién ve qué. Nosotros trabajamos con datos anonimizados, pero dentro de una empresa lo tienen todo. Entonces, tiene que haber algo así. Ahora, sobre todo con la ley de protección de datos que se viene, o el GDPR que ya está en Europa. Pero ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? No lo sé. O sea, pero yo creo que si es un silo y el CDO, Chief Data Officer, o la CDO, está desconectada y no tiene idea de cómo los datos fluyen entre las distintas unidades, es complicado. Creo que se dedican más a ver cómo el dato sale afuera de la empresa. Sobre todo porque ahora le están sacando valor a los datos, entonces también necesitan poder regularizar eso. Pero no, hasta ahí puedo llegar con la respuesta porque no tengo más experiencia en esa área. Hola Eduardo, gracias por tu presentación. Te quería pedir si tienes algún gráfico, algo de información sobre tu investigación con Pokémon, que escuché que está bastante divertida. En esta slide no, o sea, en esta presentación no. Lo que tengo fue aquí como este mapita que está acá, que te muestra esencialmente. Nosotros obtuvimos dos resultados importantes de la investigación.
Efectivamente, Pokémon Go hizo que mucha gente saliera a la calle. Cuando tú veías las noticias de Estados Unidos y veías estas hordas de gente, que a la cagada en la calle, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? En Estados Unidos era verano y estaban de vacaciones. Y aquí el juego se lanzó en agosto, cuando era invierno y estábamos todos en clases, trabajando en el colegio, etc. Entonces, esencialmente, tenemos dos resultados. El primero es que durante la semana había más gente, sí, pero ¿dónde? En los lugares donde la gente ya se movía. Lo que pasó fue que la gente, en vez de caminar 10 cuadras, caminar 5 cuadras al metro, ahora caminaba 7. Se daba una pequeña vueltita y caminaba más lento. Eso igual hacía que hubiese más gente en la calle. Y a la hora del almuerzo también había mucha gente, entonces en vez de irse al casino a almorzar, se compraba un sándwich rápido y se iba a comer. Pero el resultado más valioso para mí es que los sábados en la noche, en lugares que son eriazos y donde nunca hubo gente, ahora estaba repleto de gente. Entonces, esencialmente, y los lugares que están pintados acá en el mapa son todos los lugares donde había más gente a ciertas horas. El que es naranjito es cuando había solamente gente los fines de semana en la noche, pero el púrpura es tanto a la hora del almuerzo como en la noche. Y fíjate que cubre toda la ciudad. Uno diría, Pokémon Go, juego de teléfono, tiene un sesgo relacionado con el ingreso, y la verdad es que no pasó eso. Entonces yo encuentro muy valioso lo que logró Pokémon Go, logró que se usara el espacio público, lugares que antes se percibían como inseguros, y a todo nivel en la ciudad. Si quieres, pues te puedo contar más. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Tengo una pregunta sobre Data Science in-house y Data Science como un servicio, ¿ya? Porque hay muchas empresas, la mayoría de las empresas que ofrecen puestos de Data Science los ofrecen como ven a trabajar con nuestros datos. Pero también hay muchas empresas de software que ahora se quieren meter porque Data Science está de moda, hype y Machine Learning y bla, 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 y quieren ofrecer esta cuestión como un servicio. Así como nosotros te podemos hacer un proyecto de Data Science o de Machine Learning o lo que sea. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Tú crees que esa cuestión puede funcionar? ¿No funciona? ¿O cómo creéis que cuáles deberían ser las condiciones para que esas cuestiones pudiesen funcionar? A mí me parece que ese es un buen modelo, porque puedes tener un equipo ya consolidado haciendo cosas, y si es un equipo que sabe escuchar, y va a poder adaptarse a las necesidades del negocio. Ahí quizás las dificultades son del tipo UX, o sea, ¿qué tanto sabe escuchar? Si tiene una buena formación en UX o tiene un buen equipo de UX, yo creo que es súper factible. Las dificultades ahí es qué pasa con los datos. Es decir, no sé, pues si yo tuviese una consultora de Data Science y le hago un trabajo a un hospital, ¿qué datos me va a pasar el hospital? ¿Cómo puedo asegurar yo que voy a resguardar la seguridad de esos datos porque son datos personales? Nuestra experiencia con Telefónica ha sido más o menos similar, porque nosotros no somos de Telefónica, trabajamos con Telefónica y trabajamos con datos anonimizados. Entonces, pero además tenemos que asegurar cosas como los datos no van a salir de un servidor que esté aprobado por Telefónica y que no es accesible desde la red, desde afuera. Entonces hay como un proxy en medio. Hay mucha política ahí de qué pasa con el cuidado de los datos. Yo creo que eso es lo más frágil. Yo sí creo que un equipo se puede formar afuera y empezar a trabajar con proyectos como de outsourcing. Eso sí, yo creo que el tipo de proyecto, en función de esta matriz, va a estar más enfocado en el cuadrante 2, o sea, van a ser proyectos más incrementales. Porque los que están en 1 realmente son saltos largos. El proyecto que yo les conté, yo creo que está como en 1.8, así, no alcanza a ser 2, pero está un poquito más arriba de la línea al medio. Y ese proyecto nos tomó 3 años. Entonces, ahora quizás nos tomaría menos porque aprendimos mucho sobre los datos. De esos 3 años, alguien por ahí habló en la charla de Daniel sobre la dificultad de la limpieza de los datos, y sí, los datos venían súper sucios, y perdimos mucho tiempo aprendiendo de cómo limpiar datos. Entonces, yo sí creo que es posible, pero sobre todo con proyectos más incrementales. Muchas gracias, Eduardo. Un aplauso para... Gracias a ustedes.